Bienvenidos a todos ustedes, a todas las personas nuevas y a todos. Hoy domingo es un día que se presta mucho para nosotros realizar cualquier otra actividad, para descansar, de pronto para ir a pasear, ¿cierto? Y ahora que Coveñas está bacano, lo pusieron chévere. Pero ustedes decidieron en su corazón venir a buscar de la presencia de Dios, venir a buscar de Dios en su vida, a escuchar su palabra, a ver qué tiene Dios para nosotros. Y sea que te hayan invitado o que viniste de manera voluntaria, algo de fe hay en ti que te permitió venir y dijiste dentro de sí, oye, algo puede hacer Dios en mi vida. Y déjame decirte que Dios se vale, aunque la fe sea poquita, se vale de eso para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y deseo de todo corazón y le pido a Dios que si viniste con una necesidad el día de hoy, esa necesidad pueda ser suplida. ¿Cuántos creen eso? Iglesia, ya para ir entrando en contexto, estamos en tiempos importantes, en tiempos que son decisivos. Pueden pasar dos cosas. Primero de ellas, estamos sentaditos, atentos como estamos ahora. Viene lo de Dios a nuestra vida. ¿Qué es lo de Dios a nuestra vida? El cumplimiento de sus promesas. Es salir del estado en que hemos estado durante mucho tiempo y recibir algo nuevo, algo fresco de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos están necesitando algo fresco, nuevo? Yo, aunque soy joven, yo estoy cansado de estar viviendo siempre en el mismo estado, en la misma situación. Entonces yo recuerdo una promesa que trajo Dios a esta iglesia, que la gloria postrera sería mayor que, y veríamos también cielos abiertos sobre nuestra vida. Yo soy uno de los que más necesito eso en mi vida. Por eso es que ahora que viene lo de Dios a nuestra vida, la idea no es caer en este estado que nos quedamos quietos. Estamos pendientes, sí, pero nos quedamos quietos y no hacemos nada. Y lo de Dios pasa y da como resultado otra temporada más en nuestra vida viviendo exactamente lo mismo. Mismos problemas, mismas situaciones, mismo desorden. Pero también puede suceder otra cosa, que cuando venga lo de Dios a nuestra vida, nosotros nos levantamos y lo agarramos. ¿Cuántos quieren agarrar lo de Dios? Porque yo sí quiero que lo de Él se cumpla en mi vida. Yo sí quiero que los cielos abiertos, poder vivir en mi vida esa temporada de cielos abiertos. Que los cielos abiertos hagan cambios en mí, hagan cambios en mi realidad. Eso es una necesidad que tenemos. Y en virtud de esta, yo le pedí a Dios que me hablara a mi corazón, y a través de su palabra, Él me estuvo hablando. Me guió a que estuviera haciendo un análisis, un autoanálisis. ¿Cómo están mis fundamentos? ¿Cómo está mi fundamento en la fe? ¿Cómo está mi fundamento como discípulo de Cristo? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos creen en Jesús? Quiere decir que también nos está diciendo a nosotros que debemos reedificar nuestros fundamentos. Que debemos reedificar nuestros fundamentos. Te voy a mostrar una diapositiva, una imagen siguiente. Como pueden ver ahí, eso es una columna. Esa columna hace parte del fundamento que sostiene una edificación, pero esa columna está mal hecha, está hueca. ¿Ustedes creen que esas columnas pueden resistir una segunda planta? ¿Estarías tú cómodo debajo de una edificación con esas columnas? De seguro, cualquier cosa que tú construyas sobre ese fundamento corre un riesgo inminente. La iglesia, esta iglesia, tú que estás aquí sentado, en este nuevo año debe discipular, en este nuevo año debe evangelizar, en este nuevo año debe crecer, debe avanzar. Pero ahora Dios nos está recordando que si no reedificamos nuestros fundamentos, no vamos a poder soportar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Y si no soportamos, si eso nos tumba, volvemos nuevamente a lo mismo, que es precisamente lo que queremos evitar. Porque es un año nuevo y una vida. La temporada que hemos vivido se puede interpretar en momentos de dificultades, momentos de dolor, de incertidumbre, donde lloramos,
donde no sabíamos qué hacer, de pronto en un momento de crisis no sé qué hacer con mis finanzas, con mi trabajo, con mi familia, con mi empresa. Pero también vivimos tiempos donde decidimos voluntariamente decirle a Dios, Señor, lo siento mucho, pero en este tiempo no voy contigo, te doy la espalda. Pero también vivimos momentos en que nos restauramos. Vivimos momentos donde Dios obró en nuestras vidas, donde hubo milagros en nuestras vidas. Y si hasta el día de hoy hemos llegado hasta aquí, aunque haya sido, hermano, con dificultad, es porque Dios nos ha sostenido. Su gracia y su misericordia nos tiene aquí en este momento. Pero no quita el hecho que nosotros hayamos vivido una temporada pasada y eso se resume en una cosa y tiene un nombre y es procesos. A ver, diga conmigo, procesos. Algo que quiero que te quede claro, iglesia, es que los procesos no son eternos. Los procesos son temporales y Dios lo permite para un solo fin. Es que tú en el proceso aprendas, no sé qué te quiere enseñar Dios, de pronto que aumentes tu fe o que adquieras algunas habilidades que te van a servir, van a ser indispensables para que cuando pases a un nuevo nivel, a algo nuevo, mejor y mayor, puedas soportar lo que ese nivel trae. Cada nivel, cada escalafón en que Dios nos hace ascender en nuestra vida trae su reto y trae sus procesos. Pero si tú no superas la primera etapa, no vas a poder pasar a la segunda. Aquí todo es de niveles. Así como en el niño tenemos que esperar que llegue a cierto nivel de desarrollo para que pueda comer comida de adultos, así también son las cosas de Dios. Como el cirujano que antes de ser cirujano debe pasar los niveles de entrenamiento, de práctica, de enseñanza, y si no lo supera no puede ser cirujano, porque hace más daño que bien. Entonces, yo decidí en mi juventud no tener que vivir siempre en el mismo proceso de estancamiento espiritual. Yo creo que ustedes tampoco, esta iglesia, no podemos permitir seguir viviendo en el mismo proceso, porque es que los procesos no son eternos, son temporales. Yo no quiero vivir en el mismo proceso de estancamiento a nivel material. Yo quiero ensanchar mi territorio. Yo no quiero ver límites. Yo quiero que si Dios nos quiere dar algo, que los haga súper, hiper, mega grande, característico y propio de Él. Yo no quiero vivir toda mi vida en el proceso de escasez financiera, donde el factor, las lucas, las money, los dólares, siempre se convierte en un problema. Ay, no, queremos ensanchar aquí, queremos construir, queremos edificar, queremos hacer un proyecto social. Nada, pero no podemos porque hace falta dinero. Ay, no, yo quiero adquirir de pronto cosas en mi vida que me van a proporcionar un poco de comodidad. ¿Cuántos no quieren tener una casa propia y que sea cómoda? Un medio de transporte propio y cómodo. ¿Y para eso necesitamos qué? Entonces, ¿por qué siempre tenemos que vivir en el proceso de escasez financiera si la Biblia nos dice que eso es temporal? ¿Por qué tenemos que vivir en el proceso de enfermedad, de dolor, de sufrimiento? Mira lo que nos dice 2 Corintios 4:17 en su primera parte. 2 Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Iglesia, el proceso que estás viviendo es temporal. No fue que, ay, no, esa fue la vida que me tocó y porque te tocó, te ajustaste a ese proceso. No es así, iglesia. Tienes que renunciar a eso. Aquí todos los que estamos aquí somos hijos. Es decir, vinimos producto de un padre, de una madre. Somos hijos. Y tal vez la generación anterior se ajustó, se acomodó al proceso que estaba viviendo y tú seguiste ese proceso. Porque creíste que esa fue la vida que te tocó y hoy Dios te está diciendo a través de su palabra que esa no es la vida que te tocó. Es solo un proceso y es temporal. Es temporal, iglesia. Si hemos vivido en este mismo proceso durante muchos años en nuestra vida, es porque tal vez así lo hemos permitido. Es por eso que este mensaje que te traigo el día de hoy, lo que busca es analizar cómo estamos, cómo está nuestro terreno, cómo está nuestro fundamento. Y el mensaje lo he titulado Raíz profunda, fundamento sólido. Raíz profunda, fundamento sólido. Voy a mostrarte unas imágenes. Estemos atentos. Aquí vemos dos extensiones de terreno, dos tierras. Si yo te digo, elige una que esa se te va a regalar, ¿cuál eliges? ¿Todos estamos de acuerdo con que es esta la que elegimos? Bueno, si todos estamos de acuerdo, déjame decirte, iglesia, que
estás bien. Pasaste el check psicológico. Oíste, Jonathan, para que pases el reporte. O sea, créeme que algo no anda bien aquí si tú decides, no, yo quiero esa tierra árida y desértica para quedarme ahí de pie y que el sol me mate en cuestión de horas. Hay algo raro ahí. Creo que todos coincidimos en que queremos esa tierra porque se ve bonita, se ve una tierra cómoda, fructífera, se ve algo que nosotros que nos va a complacer. Algo como que nos merecemos esa tierra. Déjame decirte, iglesia, que tiene muy buenos gustos. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que tu vida está representada en uno de esos dos terrenos? Y te hago una pregunta profunda. Ojo, las preguntas profundas son las que debes no responder a la ligera, sino analizarla. ¿Qué terreno representa tu vida? Ahí se hace ya un poco más complicado, ¿cierto? ¿Qué terreno soy? Y precisamente aquí es donde te quería llevar en el ejercicio. Es muy fácil nosotros tomar buenas decisiones cuando estamos mirando, cuando lo vemos, mirar hacia afuera. Yo sé que yo quiero indiscutiblemente ese terreno porque lo estoy viendo y es bonito, es perfecto, es todo lo que yo necesito. Pero así tal cual pasa en las cosas de Dios, nosotros queremos lo nuevo de Dios, queremos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto quieren la presencia de Dios en su vida? En su familia. ¿Cuánto quieren ver cielos abiertos? Queremos lo bueno y bonito de Dios para nosotros, que está bien, es todo lo correcto que nosotros podemos hacer. Pero de pronto viene Dios y trae lo nuevo de Él, pero resulta que nuestro terreno está desértico y árido. ¿Cómo lo nuevo de Dios va a dar fruto en un terreno así? Entonces, aquí se hace importante algo, no solamente ver hacia fuera, sino también ver hacia adentro. Ver cómo está mi terreno, ver cómo está mi fundamento, si es que está propicio para hacer reverdecer lo de Dios, para ver si está propicio para que lo de Dios dé fruto en mi vida y en mi entorno, que cambie mi realidad, que cambie mi futuro. Recuerdo lo que nos dice la palabra en ese episodio que vivió Jesús cuando traen a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de pecado y le iban a apedrear. Esto es para explicar cómo hacemos nosotros para mirar hacia adentro. Entonces vienen y algunos líderes religiosos y otras personas del pueblo judío venían y trajeron a la persona, a la mujer, y le iban a apedrear porque fue sorprendida en pleno acto de pecado. A la vista de todos, o sea, es decir, lo que todos miraban hacia afuera, estaban haciendo lo correcto. Todo el que veía, hey, listo, estoy de acuerdo, porque ellos estaban obedeciendo la ley. Y la ley era lo que primaba religiosamente en esa época. Y la ley decía, si un hombre, ya sea hombre o mujer, sea sorprendido en ese acto, ambos merecen la muerte. Entonces, todas esas personas que estaban ahí estaban haciendo algo que es correcto. De pronto las que no quisieron participar en la tentativa esa de homicidio, pero estaban viendo ellos como que, ay no, qué lástima que la vayan a matar, pero debe hacerse, porque nuestra ley se debe hacer respetar. A la vista de todos estaban haciendo lo correcto, pero viene Jesús y le dice a las personas, hey, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento ellos dejaron de ver hacia afuera y miraron hacia adentro. Y se dieron cuenta que su terreno estaba igual de desértico y árido que el de esa mujer. Y poco a poco dejaron las piedras hasta que no quedó ni uno. Pero ¿cómo pudieron ellos mirar hacia adentro? Jesús y la palabra. Iglesia, la obediencia a la palabra de Dios es uno de los fundamentos que necesitamos reedificar para sostener lo que Dios va a traer este nuevo año en tu vida. ¿Cuál es uno de los fundamentos que necesitamos reedificar? La obediencia a la palabra de Dios. Vamos al primer punto, tierra del paso. Vamos a Marcos 4:15, tierra del paso. Aquí Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador. Y él comentaba que en una temporada usual de siembra, el sembrador empieza a esparcir semillas. Y una parte de esa semilla, un grupito, cae en un terreno donde se transitaba, en un camino. Y vinieron las aves
y se comieron todas las semillas. Es decir, ese terreno quedó como si nunca hubiese caído una semilla. No pasó absolutamente nada. Posteriormente Jesús da la explicación en Marcos 4:15 y dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ponme la imagen un momentico ahí, multimedia, para que ustedes vean algo. Ahí está, miren ese camino. Creo que todos en nuestra vida nos hemos topado con un camino así. Ya sea que fuimos a visitar allá la finca o caminamos por una calle destapada, pero nos topamos con un caminito así. No siempre ese camino fue así y tampoco quiere decir que ese espacio sea mala tierra. En un principio allá había vegetación, pero como se frecuentó el paso, el tráfico, eso compactó la tierra y evita que crezca. Pero si tú preparas ese terreno, nuevamente puede dar frutos. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo la parábola? La semillita cayó en un terreno que estaba endurecido debido a las pisadas. Estaba compactado. Y cuando la semilla cae no penetra, sino que queda en la superficie y queda esa semilla expuesta. El diablo viene, porque la semilla representa la palabra, cuando Dios trae la palabra que te va a cambiar, que te va a restaurar, la palabra que te va a sacar de lo mismo, del mismo estado de ruina, lo que te va a sacar del proceso, lo que te va a sacar de lo mismo que has estado viviendo. Él viene y te tira la palabra para que esa palabra crezca y dé frutos en ti, para que cambie, para que haga algo nuevo. Pero cuando rebota en ese terreno que está pisoteado, el diablo viene y se lo lleva. ¿Pero por qué? Para cerciorarse de que no exista la más remota posibilidad que esa palabra haga un cambio en tu vida. ¿Por qué Satanás se lleva la palabra? Para evitar que la fe crezca y produzca frutos en ti. Para evitar que tu vida sea transformada, cambiada y mantenerte endurecido y lejos del propósito de Dios. Aquí el problema en esta tierra del paso no es que el diablo se lleve la palabra. El problema es que la tierra está dura debido a las pisadas. Es una tierra que está expuesta y sin preparación para recibir la semilla. Una vez la semilla cae en un corazón que está endurecido debido a ser pisoteado por el pecado, un corazón que ha sido pisoteado por el orgullo y la autosuficiencia, un corazón que ha sido pisoteado por el resentimiento, por el enojo, por la falta de perdón. Cuando Dios trae la palabra que te va a sacar de ese estado, sencillamente rebota y el diablo se lleva la semilla para cerciorarse que no haga cambios. Esa semilla no haga cambios en tu vida. Iglesia, examínate y mira qué cosas has permitido que pisoteen tu vida y endurezcan tu corazón. Y divórciate de ser tierra del paso. Divórciate de ser una tierra pisoteada. Renuncia a eso. Renuncia a ser tierra pisoteada, iglesia. Renuncia a que tu generación, que tus hijos, que la generación que ha de levantarse en esta iglesia sea una tierra pisoteada. El camino es un lugar de paso, no es un lugar de crecimiento. Ahora bien, ¿a qué tipo de corazones aplica esta tierra? Puede aplicar a cualquier tipo de persona, sea creyente o no creyente. Pero se puede notar con más frecuencia, uno, en aquellas personas que no creen en Dios. De plano dice, nada que ver con Dios, ya tienen el corazón endurecido, pero otras personas que son simpatizantes de las cosas de Dios, comparten las cosas de Dios, incluso creen en Dios, creen en Jesús, lo han recibido en su corazón, vienen a la iglesia, son simpatizantes, pero cabe resaltar que una persona puede vivir toda su vida como simpatizante de la fe y no como creyente, genuino, real. Cuando viene el momento de esa persona tener un compromiso con Dios, porque es que Dios nos lleva a eso, no es que solamente lo aceptemos y reconozcamos que Él existe, es que nos comprometamos a tener una vida con Él. Pero cuando se le presenta la oportunidad a esa persona de tener un compromiso con Dios, dice, yo respeto, yo soy fans, yo amo a Jesús, pero de aquí a comprometerme con Dios, no, vamos a esperar otro tiempito, Pero ¿por qué toman esa decisión? No, yo no quiero discipularme, yo no quiero ahora como que comprometerme, coger las cosas de Dios muy en serio.
Porque las cosas de Dios se respetan. Sí, las cosas de Dios se respetan, pero eso no es el motivo por el cual esas personas no se comprometen. Es que tienen el corazón endurecido porque ha estado pisoteado por su estilo de vida. Y como aman su estilo de vida, ya eso está compactado su corazón. Y toda palabra que viene para que cambie, para que se comprometan, para que renueva, sencillamente rebota. Rebota la palabra y el diablo se la lleva para que no haga efecto. Pero también puede pasar fácilmente aquellas personas que ya han visto la gloria de Dios en su vida, que llevan años en el Evangelio, en la fe, han visto milagros, prodigios, señales, maravillas, ya están plenamente convencidos de la verdad de Dios. Pero ellos deciden en su corazón de manera voluntaria: no quiero de ahora en adelante tener nada que ver con Dios. Aunque yo sea que me aparto, voy para el infierno, no me importa. No quiero tener nada que ver. Hay un joven que toda su vida fue cantante, tiene una voz increíble, fue cantante de música gospel, música cristiana. Y a través de su ministerio, Dios lo utilizó para alcanzar muchas personas en todo el mundo. A través de su música bendijo muchas personas. Pero de pronto pasó por un momento de prueba en su vida. Toda su vida, estoy hablando desde que él era niño, creo que como hasta los 23, 24, 25 años. Metido fuertemente en las cosas de Dios. Viene por un proceso en su vida, una prueba en su fe, y de pronto él decide que no está en el cuerpo correcto, que él es una mujer. Y se somete a todas las cirugías extremas para parecer a una mujer. A ese joven muchas personas usadas por Dios realmente lo aconsejaron, le dijeron: hey, mira lo que estás haciendo, no hagas eso, mira que eso no tiene vuelta atrás. Vuelve a los caminos de Dios, restaura tu vida. Y por mucha palabra que le daban de parte de Dios en su vida, él decía: mira, yo sé que todo lo que ustedes me están diciendo es completamente cierto, pero mira, ya esto fue lo que yo decidí para mí. Ustedes no se metan, ya yo sufro mis consecuencias. ¿Qué hizo? El pecado pisoteó su terreno y lo endureció. De manera que aunque venga el mismo Jesús a decirle cambia, él decide no hacerlo. Dios envía la palabra de cambio, de transformación, pero él cerró su corazón. Y toda palabra que trata de hacer cualquier cambio que beneficie su vida para que crezca, para que traiga lo nuevo de Dios en su vida, sencillamente no hace nada. Porque una vez rebota, el diablo se la lleva para mantenerlo en ese estado toda su vida. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, iglesia? Segundo punto, tierra de resistencia. Tierra de resistencia. Resulta que otro grupito de esa semilla cae en un terreno donde había más piedra que cualquier otra cosa. Y obviamente una semilla no crece en una piedra, pero hubo una semillita que se escabulló entre las grietas y llegó a donde había un poquito de tierra. Y adivinen qué, la semilla germinó. Ha germinado esa semillita en ese poquito de tierra. Pero como no había mucha tierra, ella solamente se quedó en ese proceso, en el proceso de ser una bebé. Y ustedes saben que cuando una persona es bebé no puede valerse por sí mismo, ¿cierto? Y esa semillita, con ese poquito de tierra que tuvo, solamente le alcanzó para desarrollarse como una bebecita. No podía valerse por sí misma, no pudo crecer más, no pudo ahondar sus raíces para poder ser fuerte, porque no había mucha tierra. Entonces, cuando le tocó enfrentarse al sol, el sol sencillamente la quemó. Ya lloren, se murió la semillita. Posteriormente viene Jesús y da la explicación. Y dice, y de igual manera en el verso 16, dice, estamos en el mismo capítulo. Capítulo 4 de Marcos, verso 16, dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Analicemos este grupo de corazones que son tierra de resistencia. Primero que todo, sí recibieron la palabra. Iglesia, ustedes son testigos que no todo el mundo recibe la palabra. O sea que si ellos recibieron la palabra, quiere decir que son creyentes. Además de eso, se le suma que
la palabra fue recibida de buena manera, fue aceptada, fue reconocida. Y cualquier nuevo en las cosas de Dios no reconoce la palabra, y más cuando son duras. Y para el colmo dice que la recibieron con gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Quiere decir que estas personas no son cualquier creyentes. Fácilmente puede ser tú o puedo ser yo, que ya llevan cierto tiempo en la fe como para poder experimentar el fruto del Espíritu. Pero, ¿dónde está el problema en esta tierra? El problema no fue Satanás. Aquí en ningún momento, a diferencia de la tierra anterior, mencionan a Satanás. El diablo no se llevó ninguna semilla. La semilla sí germinó incluso. El problema no fue la calidad de la tierra, porque aunque era un poquito de tierra, demostró que sí tiene potencial para que las plantas crezcan en ella. El problema fue que la raíz no pudo profundizar porque había poca tierra. Es decir, había más dureza que disposición, más emoción que convicción. La piedra representa resistencia al cambio, representa falta de quebrantamiento y superficialidad espiritual. Te voy a leer algunas aptitudes propias del corazón de resistencia. Cuando llegan dificultades, su fe no resiste porque no tiene raíz, porque no ha permitido que la palabra penetre más allá de la superficie. Decide según lo que siente, no según lo que Dios dice. Estoy hablando del corazón, que es tierra de resistencia. Cambia de dirección espiritual con facilidad. Tiene momentos de fervor, pero no persevera. Justifica actitudes que no se alinean con la palabra porque así he sido siempre. ¿Cuántos se han chocado con este tipo de personas? No te metas conmigo. Yo así he sido siempre. Eso es problema mío. Dime lo que me quieras decir. Último, evita confrontaciones profundas con Dios porque implica remover piedras. Recordemos aquel episodio cuando llega el joven rico, un joven muy rico, a Jesús y le dice: Señor, ya yo he guardado la ley. Oye, el que guarde la ley en aquella época era un duro porque estamos hablando aproximadamente más de 600 leyes. Esa persona era muy rica, dice la Biblia, y había guardado todo. O sea, ese man era un duro. Pero viene y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué hago yo para heredar el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos? Y Jesús, mirándolo, vio su corazón y se dio cuenta que era una tierra de resistencia. Se dio cuenta que estaba lleno de piedras. ¿Quién dijo piedra? Estaba lleno de peñones, el peñón le quedaba pequeño. Y se dio cuenta que tenía tanta piedra producto al amor a sus riquezas. Y Jesús le dijo: bueno, tú quieres entrar al reino de los cielos, yo te voy a dar a ti la palabra que te va a hacer heredar el reino de los cielos. La palabra que te va a cambiar, que te va a transformar. Vende todo lo que tienes y dárselo a las personas necesitadas. En otras palabras, Jesús le dijo: mira, cuando tú empieces a hacer eso, tú vas a coger un gran rastrillo y vas a empezar a limpiar el terreno de todas esas piedras. Y ahí vas a quedar con un terreno apto para que las raíces profundicen y la palabra pueda dar fruto en tu vida. Pero ¿cuál fue la reacción de ese rico, de ese joven rico? Se entristeció. Ay, Señor, qué lástima. Señor, te hubieras metido con otro terreno de mi vida. No te hubieras metido con mi terreno de resistencia. Porque aunque tu palabra cambie y transforme, yo no voy a permitir que esa palabra haga algo. Yo no voy a permitir que esa palabra se desarrolle en mi vida. Porque es mi terreno de resistencia, es mi fortaleza. Y así somos con Dios muchas veces cuando le decimos: Señor, yo te alabo, yo te exalto, yo te obedezco, pero tú no crías a mis hijos ni tampoco me dices cómo criar a mis hijos los crío yo. A mí me importa lo que tu palabra diga al respecto. Señor, yo te amo, te alabo y vengo acá y te adoro en la iglesia, pero tú no me dices a mí cómo administro mis finanzas o cómo yo hago, no sé, negocios, empresas o lo que hago o dejo de hacer en mi trabajo. Tú no me mandas en eso. No toques mi tierra de resistencia. Si la raíz, iglesia, no profundiza, el fundamento no será sólido. Escuchar sin meditar ni obedecer produce una fe emocional, no transformadora. Amén. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿cierto? Punto número 3. El último punto. Tierra de invasores.
Vamos a Marcos, el mismo capítulo, el verso 18. Aquí otro grupito de esa semilla que el sembrador estaba esparciendo cae en una tierra buena. La tierra sí tenía espacio suficiente para que la semilla profundice y crezca y dé frutos. Una tierra nítida, excelente. Pero tenía un problemita, un pequeño y diminuto defecto. Es que estaba invadida de otras plantas que se llaman espinos. Pero viene la plantica y crece. Viene la plantica, germina porque era buena tierra, empieza a profundizar la raíz. Todo iba bien, iba creciendo, iba dando, perfilándose para dar fruto, pero de pronto también empiezan a crecer los espinos. Y los espinos naturalmente absorben los nutrientes, se les roban los nutrientes a cualquier planta que esté alrededor. Y esa plantica empezó a ser robada por los espinos invasores. Y entonces ella empezó a desnutrirse y dejó de crecer, quedó flaquita, empezó a marchitarse y los espinos crecían grandes y fuertes porque tomaban Ensure, así como dice la propaganda. Crecían, grandes y fuertes y se fortalecían esos espinos. Llegó el punto donde los espinos crecieron tanto que la taparon y evitó que esa matica hiciera su proceso natural de fotosíntesis y por eso, friquiti morti, murió. Pero ¿qué dice Jesús en la explicación? En el verso 18 nos lo dice. La semilla que cayó entre espinos representa a la persona que oye en la palabra, pero su mensaje queda ahogado por los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de otras cosas. Prioridades. A ver, iglesia, di conmigo, prioridades. En la vida hay prioridades. Y por darte un ejemplo, las personas que tienen hijos pequeños aquí, los padres que tienen hijos pequeños, hijos que dependen netamente del sustento que ellos les suministran, ¿qué pasaría si ustedes de pronto dicen, yo este mes no voy a traer sustento a mis hijos? Que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué creen que pasaría? Os digo que lo primero que se ve afectado es la alimentación, ¿cierto? Si un niño deja de alimentarse adecuadamente, se desnutre. Si se desnutre, no crece, no se puede desarrollar cognitivamente, o sea, no puede aprender. Por mucho que tú le enseñes no crece, no se desarrolla cognitivamente. Y eso abre puerta a otras cosas. Se le bajan las defensas. Y si se le bajan las defensas, contraen enfermedades, y de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar. Por eso es que los padres aquí siempre nos hemos caracterizado, se han caracterizado por ser diligentes a la hora de llevar el sustento a sus hogares para que eso no pase, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? La palabra es muy clara y dice, el que no trabaje, que no coma. Quiere decir que si nosotros trabajamos para traer el sustento a nuestros hogares, estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos trabajan para llevar el sustento a sus hogares? Están obedeciendo la palabra de Dios, ¿oyeron? Déjenme decirle. Y la palabra de Dios también nos dice que seamos diligentes, que crezcamos, que ensanchemos nuestro territorio, que nos desarrollemos, que emprendamos. Y en obediencia a eso que nos dice la palabra, nosotros estudiamos. Nosotros nos formamos, nos especializamos, subimos escalafones de niveles, logramos puestos de prestigio, de pronto logramos una finanza sólida, creamos empresas, emprendimientos. Podemos lograr alcanzar el éxito si obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice. Servimos a Dios porque la palabra de Dios nos dice que sirvamos a Dios. Recuerden cuando Jesús dijo que yo no vine a ser servido sino a... Quiere decir que si nosotros, el cuerpo de Cristo, somos creyentes y tenemos a Jesús como nuestro ejemplo, tenemos que servir tanto dentro como afuera de las cuatro paredes. Servicio es parte de nuestro propósito. Servir es obedecer a Dios. Recordemos aquel episodio cuando Jesús va a visitar a Marta y a María. Y Marta se pone el delantal y dice, hoy voy a atender al Mesías, al Cristo, a Jesús como se merece. Voy a darle un servicio excelente. ¿Cuánto creen que Dios merece un servicio excelente? Cierto. Y eso también estaba procurando hacer Marta. Pero hay algo. Hay una línea muy, muy, muy delgada, casi que imperceptible y extremadamente frágil
entre obedecer a Dios en estas cosas y los afanes de la vida. Esa línea se rompe cuando nosotros le damos más importancia a estas cosas que a Dios. Entonces ahí pasa de ser obediencia y se convierte en afanes. Cuando yo le doy más importancia a mi trabajo que a Dios, ahí es un afán. Cuando yo le doy más importancia a mi servicio que a Dios, ahí es un afán. ¿Cómo funciona la tierra de invasores aquí? Los espinos no crecen inmediatamente y la ahogan, instantáneo, no. Eso es progresivo. De pronto vienes tú, Señor, lo siento mucho, pero es que esta semana me voy a dar unas vacaciones de ti. Y haces cualquier otra cosa en esa semana. La misericordia de Dios no se aparta de ti. Incluso puedes ver hasta milagros esa semana. Pero ¿qué pasa con esas decisiones? Los espinos invasores van creciendo en tu vida. Ojo, ya después de haber recibido la palabra de cambio. Es más, voy a ser más específico. Una vez que haya recibido la palabra que tú necesitas para que Dios traiga lo nuevo este año 2026. Pero de pronto es muy fácil para ti decirle, Señor, hoy vengo muy cansado del trabajo, he estado muy agobiado por el trabajo. Déjame descansar hoy y no sé, mañana o la próxima semana te busco, tengo un tiempo contigo. Empiezan a crecer los espinos invasores. De pronto lo haces esporádico, pero llega un punto donde ya es frecuente hasta que se hace una costumbre. Empiezan a crecer los espinos invasores. Una vez hayas recibido la palabra de Dios y esos espinos empiezan a crecer en tu vida y tú empiezas a convertir en hábitos esos afanes, los espinos crecen y ahogan lo nuevo de Dios para ti. Los espinos no destruyen la semilla de inmediato, pero poco a poco la sofocan. Llega un punto en que empieza a sentirse sofocado por los compromisos, sofocado por las cosas que usualmente nos dan estrés. Y decimos, voy a dedicar mi tiempo a esto, Señor, dame un break. La persona que está invadida por espinos no logra vivir lo nuevo de Dios porque otras prioridades ahogan su compromiso con Dios. Yo te hago una pregunta, iglesia, una pregunta profunda. No sé cuántos años llevas tú de haber aceptado a Jesús en tu corazón, pero hasta el día de hoy, ¿hasta dónde has permitido que los espinos ahoguen la palabra transformadora, la palabra que te va a cambiar y la palabra que va a traer lo nuevo para tu vida? ¿Hasta dónde has permitido que los espinos invasores ahoguen la palabra de Dios en tu vida? Analiza. Brevemente les voy a enseñar unos pasos a seguir. Lo primero que debemos hacer, iglesia, voy a ser breve con esto, identificar y reconocer qué tierra soy. Y en este proceso de identificar y reconocer puedes hacerte varias preguntas, tales como ¿cómo reacciono cuando escucho la palabra? ¿La olvido, me distrae, me entusiasmo, pero luego me enfrío? ¿Hay frutos visibles en mi vida, producto de la palabra de Dios? ¿Qué impide crecer? ¿Qué me impide crecer espiritualmente? ¿Hay dureza de corazón, hay superficialidad o hay distracciones en mi vida? Una vez ya tú hayas dejado claro el punto de identificar y reconocer, esté plenamente identificado, pasas a un segundo punto, que es preparar el terreno. Si te das cuenta, estas tierras anteriores tienen algo característico, es que ninguna era mala tierra. Una tierra que está bien preparada da frutos porque da frutos. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos terrenos? Prepararlos. Entonces, una vez tú identifiques qué tierra eres, viene el proceso de preparar el terreno. Ahí amerita arar y otras cosas que hacen términos que se utilizan ya en la agricultura que no sé. Pero arar hace referencia a reconocer que necesitamos ser transformados. Comprometernos a profundizar en la palabra de Dios, es decir, que las raíces profundicen. Identificar y renunciar a lo que compite con Dios en nuestra vida. Este mensaje tiene un cuarto punto, pero no se lo voy a
a comunicar hoy, sino en otra oportunidad. Pero una de las características de este cuarto punto es que la buena tierra, lo que la hace buena tierra es que permite que sus raíces profundicen. ¿Sabes que una raíz profunda es una planta que coge más nutrientes, crece grande y fuerte y da fruto? El proceso de profundizar tiene que ver con escudriñar y meditar la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, eso es un proceso constante. No es que hoy la escuché, con estos 30 minutos de prédica tu vida no va a ser transformada. Tu vida va a ser transformada en la parte de meditación de la palabra. Esto se te puede olvidar. Cuando tú la meditas, todos los días la traes a memoria, oras en base a eso, con base a eso, obedeces con base a lo que Dios te habló. Eso es lo que transforma tu vida.